que en este marco llegamos a esta década, a finales de los años 30 y sobre todo en los 40 del siglo XIX, en el que se puede dar por concluido, digamos, que todo aquello que podía dar de sí el socialismo utópico a los jóvenes Marx y Engels ya lo habían tomado. Es decir, todo aquello que podían haber sacado o que se podía haber influenciado por el socialismo utópico o por las consideraciones socialistas premarxistas ya había concluido. Podemos decir que a partir de aquí, poco a poco se va generando un cuerpo teórico ya más claro, más definible, más sistemático, que sería lo que ellos denominaron el socialismo científico, y aquí es donde entra Paco Erice, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad, pues el titular de profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Para los militantes como yo, ¿no?, que empezamos a militar de manera más intensa en los 90, pues para nosotros Paco Erice era aquel que nos acercó una serie de obras fundamentales para el conocimiento del movimiento obrero y sobre todo el movimiento comunista en Asturias, de los asturianos, no oiréis cuando empiece a hablar. Y sobre todo una obra muy importante, ¿no? Yo me acuerdo del libro este, Los comunistas asturianos, que salió en los 90, que nosotros en Salamanca intentamos copiar con los comunistas salmantinos, ¿no? Y copiamos, incluso copiamos el índice, ¿no?, y todo, de intentar hacer una historia provincial del mismo, ¿no? Y ya más recientes, pero también en esa línea, historias sobre el movimiento obrero en Asturias, pero también es un autor que ha estudiado como buen marxista, como historiador marxista, el marco del nacimiento del capitalismo en Asturias y de las clases sociales de las mismas, ¿no? Para mí es un autor marxista clásico, muy influido por mis queridos, ¿no?, marxistas británicos también, y una persona, sobre todo y para nosotros, que tiene una capacidad pedagógica muy grande, difusor, y va a ser, da igual el tiempo que hable, que siempre vamos a sacar algo, es muy concreto y mucho más didáctico que yo. Muchas gracias y con Paco. Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación, pero las presentaciones amables son una trampa, ¿no? Porque luego crean unas expectativas en los que te están escuchando que generan frustraciones cuando no las cumples, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho, por supuesto, la invitación de los camaradas. Yo, pues, se me oye bien así, ¿no? Una voz bastante, de momento, bastante fuerte, y aunque fuera ese micrófono yo creo que se me entendería, ¿no? Bueno, que decía que agradezco mucho la invitación, por supuesto, a este curso que me parece realmente muy interesante y me parece una buena forma de empezar, de reanudar las tareas de formación, ir a los clásicos, a las fuentes iniciales, ¿no? Las fuentes, aquellos que, como decía Hobsbawm, no dijeron la última palabra, pero por lo menos dijeron la primera, ¿no?, que es importante, ¿no? Y el problema es un problema de tiempo, ¿no? Porque hablar del materialismo histórico, de la función marxista de la historia en una sola sesión, la verdad es que tiene sus dificultades, ¿eh? Lo digo ya para justificarme también, tiene sus dificultades. Si solamente para hablar de los prolegómenos Eddie ha tardado un ratito, pues imaginaros lo que puedo hacer yo, o lo que podría hacer yo, que espero no hacerlo si me dedico a tratar con extensión todas y cada una de las muchas partes que se podrían desarrollar de la teoría, de la visión de la historia de Marx, o de Marx y Engels, si queréis, ¿no? El tema además es muy amplio porque los conceptos de Marx a veces parecen sencillos, pero no son nunca sencillos. Es decir, detrás de una formulación lapidaria hay siempre muchísimo trabajo. Solía decir que Marx tardaba mucho en escribir la versión definitiva, pero detrás de cada frase está un trabajo ímprobo de lecturas, de reflexión, etcétera, etcétera, ¿no? Y además porque la tradición marxista posterior ha ido acumulando una serie de desarrollos que no son los de Marx y Engels, pero que parten de ellos, y de los que a veces es muy difícil separar los propios conceptos de los propios de Marx o de Engels, ¿no? Es decir, hay veces que ya no sabemos muy bien, tenemos que volver otra vez a los textos de estos autores para saber qué es lo que dijo Marx, o lo que dijeron que había dicho Marx, o cómo se lo interpretó a Marx en un determinado momento, ¿no? Entonces, todo ello me hace que sea difícil, insisto, desarrollar en poco tiempo todo lo que quiero decir, ¿no? Que no va a ser todo lo que se podría decir acerca del materialismo histórico, de la visión marxista de la historia, sino que voy a tratar fundamentalmente de intentar organizar las cosas que puedo decir aquí en torno a cuatro cuestiones, ¿no? La primera de ellas, cuáles son las bases, los fundamentos de la concepción materialista de la historia, las ideas centrales, ¿no? La segunda sería un problema que es complejo en la obra de Marx, en la teoría del materialismo histórico en su origen, que es el tema del motor de la historia, es decir, cómo avanza la historia. Y sobre todo un dilema, una dicotomía, que yo creo que es un tema que sigue, bueno, sin resolver, porque probablemente no puede resolverse, ¿no?, dentro de la tradición marxista, que es digamos, la contradicción o la dicotomía entre acción
consciente y determinación de las estructuras, por así decirlo, ¿no? Bueno, ese es el segundo tipo de cuestiones a las que me voy a referir. La tercera, más breve, va a ser alguna consideración sobre el análisis desigual de las llamadas bases y las superestructuras por parte de Marx, ¿no? Es decir, que no todas las partes del pensamiento de Marx se desarrollan de la misma manera, pero en cualquier caso algo diré sobre eso. El cuarto punto, yo creo que es un punto de bastante actualidad, ¿no? Aunque me estoy remitiendo evidentemente a Marx, no voy a hablar de los desarrollos posteriores, pero tiene mucho que ver con problemas de la actualidad, que es el problema del unilinealismo y del multilinealismo histórico. Es decir, la idea es si la historia avanza inexorablemente por un solo camino o puede haber vías alternativas, ¿no? Que tiene mucho que ver con la idea del progreso, que decía Ansel y demás, ¿no? Bueno, eso es un tema yo creo que es muy interesante porque nos sitúa en la problemática de lo que es el marxismo tercermundista, ¿no? Wallerstein, Samir Amin, en fin, todos los antiimperialistas de los años 60, 70 del siglo XX y de las décadas posteriores. Y luego ya terminaré con unas breves conclusiones acerca de la vigencia, en los términos en los que puede plantearse la vigencia del marxismo, ¿no? En todo caso, antes de seguir este esquema, que es más o menos modificado o más o menos reconstruido, pero básicamente lo que los tejeos para que se distribuyera, ¿no?, como esquema de exposición, sí que quería hacer por lo menos dos consideraciones previas que me parecen importantes para entender lo que voy a decir, ¿no? La primera es que la obra de Marx y de Engels es una obra única, pero también es una obra enormemente diversa. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, no voy a referirme a las diferencias que puede haber entre lo que dijo Marx y lo que dijo Engels, que básicamente estaban de acuerdo en lo esencial, ¿no? Bueno, estaban de acuerdo en lo esencial, que era la lucha política revolucionaria, eso era lo esencial para ellos, pero también lo esencial desde el punto de vista teórico. La diferencia reside en que Marx era bastante más complejo y Engels era un divulgador que tenía una capacidad muy superior a la del propio Marx para exponer públicamente de una forma sencilla las ideas, ¿no? Claro, el problema es que Engels vulgariza demasiado a veces y Marx complejiza demasiado. En todo caso, no voy a referirme a las diferencias entre Marx y Engels, porque además el materialismo histórico es fundamentalmente, aparte, es una obra de Marx. Es decir, Engels aporta algunas cosas, la teoría del Estado, tiene algunas contribuciones y demás, pero los desarrollos de Engels más originales tienen que ver con la visión de la ciencia, la filosofía, la dialéctica, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la aplicación de las ciencias naturales y al mundo natural, no a las sociedades humanas, ¿no? Y luego, por supuesto, la divulgación de todo, ¿no? Bueno, aunque Engels es el que acuña la expresión materialismo histórico, pues realmente el materialismo histórico es fundamentalmente obra de Marx. Cuando estoy hablando de la unidad y de la diversidad, más que a esto, sobre todo me estoy refiriendo a los cambios que se producen a lo largo de su vida en los planteamientos de Marx acerca de la historia. Es decir, si cogemos algunas de las obras de Marx joven y algunas de las obras de Marx maduro, veremos que hay una cierta evolución. Eso es evidente, eso es lógico, es que en todas las personas, en todos los intelectuales, hay siempre una evolución a lo largo del tiempo. Y quiero decir con esto que sin suscribir tesis como las de aquel marxista francés Althusser, de que decía que había un Marx joven, que era un Marx que todavía no era Marx, y había un Marx maduro que era el que ya había adquirido, digamos, la teoría definitiva, consolidada, etcétera, etcétera, eso no lo creo. Yo creo que hay una continuidad en las preocupaciones y en los desarrollos del Marx joven y del Marx viejo, pero hay también elementos que van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué cambian? Bueno, por dos razones, yo creo, fundamentales. Primero, porque Marx elabora su teoría de la historia a medida que va haciendo también trabajos, investigaciones, y va conociendo los desarrollos históricos y la historiografía, los estudios de antropología, etcétera, etcétera, que se fueron publicando en esos años. Pensemos que en los años 40 del siglo XIX casi no se sabía nada de las sociedades primitivas, por ejemplo. No existía prácticamente la arqueología moderna. La antropología estaba en la cuna, prácticamente. Y las sociedades precapitalistas, que tienen mucha importancia en la construcción de la historia de Marx, eran muy poco conocidas. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, a medida que van publicándose trabajos, Marx va afinando esos instrumentos o modificando sus opiniones anteriores. Es decir, el lema de Marx, como muchos sabrán seguramente, era aquello de omne dubitam, ¿no? De todo debe dudarse, ¿no? Bueno, pues de alguna manera este espíritu inquisitivo de dudar de todo lo aplica y va incorporando conocimientos nuevos. Pero además hay también cambios en la reflexión de Marx en torno a la historia por otra razón fundamentalmente política, porque no olvidemos que Marx y Engels eran esencialmente revolucionarios. La teorización
el análisis histórico, antropológico, sociológico, está absolutamente vinculado siempre a sus planteamientos revolucionarios. Y cuando, por ejemplo, se producen novedades en el campo político que excitan inmediatamente la curiosidad de Marx, hay veces que Marx empieza a replantearse algunas de las ideas anteriores, ¿no? Marx no siguió aquel consejo de hacerse más conservador a medida que avanzaba el tiempo, sino todo lo contrario, ¿no? Se hizo más revolucionario. De viejo dicen que era más revolucionario que de joven, ¿no? Y por ejemplo, en los últimos años de su vida estaba muy interesado con dos movimientos revolucionarios que estaban surgiendo en distintos lugares de Europa, concretamente en Irlanda, el movimiento feniano, y en Rusia, el movimiento populista. Entonces, a partir de este interés empieza a estudiar la situación de Irlanda y empieza a estudiar la situación de Rusia. Y, por ejemplo, modifica algunas ideas que tenía sobre el colonialismo y sobre el nacionalismo y modifica algo muy importante a propósito de la realidad de Rusia, o por lo menos matiza bastante la visión unilineal del proceso histórico. Luego volveré un poco sobre este tema, ¿no? Pero estamos viendo cómo las necesidades de la lucha política están condicionando el desarrollo de la teoría, porque teoría y práctica revolucionaria para Marx no son cosas distintas. Tienen momentos en los que evidentemente hay que situarse en un ámbito o en otro desde el punto de vista práctico, pero son realidades absolutamente concatenadas, absolutamente relacionadas, una con otra. Esa sería la primera consideración. Es decir, no podemos entender toda la obra de Marx como algo único, siempre igual, de principio a fin. Y la segunda consideración tiene que ver con el carácter disciplinar. No sé si me estoy metiendo en algo demasiado académico, pero lo voy a explicar en términos muy sencillos. El carácter disciplinar de la obra de Marx. Es decir, ¿qué es lo que hace Marx? Marx hace historia, hace filosofía, hace sociología, hace antropología. Bueno, pues el problema es que en Marx hay de todo. Es una especie de mezcla. Probablemente más que una acumulación de mecánica, de elementos, es una especie de mezcla química de todo ello. Lo que significa que Marx no es propiamente un historiador. Marx, por supuesto, no es un historiador profesional, pero ni siquiera se le puede calificar propiamente como un historiador aficionado. Porque lo que escribe son textos de lo que podríamos llamar ahora historia inmediata, o de periodismo de investigación, ¿no? El 18 Brumario de Luis Bonaparte, luchas de clases de 1848 a 1850, la guerra civil en Francia, el libro sobre la Comuna, etcétera, etcétera. Los artículos sobre la India, sobre España, son artículos periodísticos. Esos sí, impregnados de un fuerte sentido histórico, pero no son artículos hechos por un historiador. O, por ejemplo, lo que hoy los especialistas llamarían sociología histórica. Es decir, ese análisis de grandes procesos a lo largo del tiempo, de grandes estructuras, como por ejemplo el capítulo sobre la acumulación primitiva de capital, en el libro primero del Capital, o como por ejemplo los textos interesantísimos sobre las sociedades precapitalistas, sobre las formas precapitalistas que están en los llamados Grundrisse, los manuscritos de Economía y Filosofía de los años 57-58, que eran un texto preparatorio para la contribución a la crítica a la economía política. Es decir, Marx no es un historiador, no está escribiendo sobre historia. Es verdad que él siempre subraya el carácter histórico y cambiante de la realidad. Para Marx, lo característico de la ideología, en el mal sentido de la expresión, en el sentido de deformación de la realidad, es precisamente la naturalización de las relaciones históricas. Voy a utilizar de vez en cuando algún texto, intentaré no abusar mucho de la lectura de los textos de Marx, pero yo creo que hay algunos que son especialmente ilustrativos. Por ejemplo, dice Marx en su libro de crítica de Proudhon,